Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos. Estamos a apenas 4 minutos de arrancar con la conferencia Doctrinas para la Vida 2020. Y hoy me acompañan aquí mis hermanos Rudy Ordóñez y Aaron Halbert. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, aquí estamos, ¿va? Listo para la conferencia. Hemos estado hablando de esto por, siento que no bastante tiempo, pero pues ya está, ¿va? Sí, y tenemos ya algunas personas conectadas. Hay 52 personas conectadas ya. A estas 52 personas queremos decirles, hay 80 ya. Muy bien, bienvenidos. Y hay algunos que están diciendo, estamos listos. Y queremos animarles a que compartan esta transmisión. Vamos a arrancar dentro de un momento ya. Y queremos escuchar de dónde son. Así que si nos comparten ahí en los comentarios, ya sea que estén escuchando vía Facebook o vía YouTube, si pueden compartir ahí desde dónde nos escuchan. Yo soy de Tegucigalpa, soy Aaron Halbert. Quiero ser parte de la rifa para los libros, ¿va? Miren, tenemos una noticia. Parece que se coló una noticia ahorita. Vamos a tener una rifa de libros. Así que compartan. Dice, estamos en YouTube, soy el Pastor Miguel. ¿Y de dónde es el Pastor Miguel? Nos gustaría escuchar de dónde son. Tenemos a Andrew Halbert de Costa Rica. Qué bueno, un saludo hasta Costa Rica. Hasta Ticolandia, va. Hasta Ticolandia, así es. ¿Quién más nos escucha? Bucaramanga. Desde Bucaramanga, Harold Ríos. Un placer, Harold. Vladimir Mutis desde Bucaramanga, Colombia. Bienvenidos. Claudia González Figueroa de Tegucigalpa. Eli González de Tegucigalpa, de la Iglesia Presbiteriana Gracia Soberana. También comentar, Josué, que estamos siendo transmitidos por Soldados de Jesucristo. Y desde ahí estoy ahorita monitoreando. Creo que pronto van a aparecer, pero hay muchos que están colocando, están desde República Dominicana, desde Luisiana, Sonora, México, Perú, Guatemala, Tegucigalpa, Argentina. Muy bien, tenemos Alan Martínez. Alan, un saludo. Alan. Gracias, Lempira. Tenemos a... Algunos de nosotros estamos en mejores lugares, va, que otros. tenemos a... No estoy diciendo nada de Gracia, o de Ticolandia, o de México. No estoy diciendo nada, solo estoy diciendo que... Vamos a arrancar ya en un momento y nos alegra saber que hay tanta gente conectada desde tantos lados. Miren, Aguachica, Colombia, desde La Ceiba, Honduras, desde Arauca, Colombia. Hay alguien de Tacoma, Washington. Tacoma, Washington. Tenemos a Nathaniel Gutiérrez, nuestro conferencista del día jueves. Bienvenido, Nathaniel. Tenemos gente de Cali, Colombia. Nelson Jiménez de Tegucigalpa. Tenemos bastante gente de Colombia. Sean bienvenidos todos. Bastante gente de Tegucigalpa, Honduras también. Sean todos bienvenidos. Y miren, el número está creciendo. Ya estamos en 180 personas y nos alegra mucho que hoy vamos a poder estar disfrutando de esta conferencia juntos. Sean bienvenidos. Y Josué, ¿puede decirnos un poquito de por qué hemos elegido este tema? ¿Por qué estamos enfocándonos en esto? Esa es una excelente pregunta, Aaron. Ha existido esta tendencia a pensar, en algunas regiones de que cuando hablamos de la iglesia, hablamos del Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento es donde está Cristo.
Pero lo cierto es que Cristo mismo, y eso yo no quiero adelantarme a los conferencistas, pero lo cierto es que Él mismo nos deja saber que el mensaje central de la Escritura es Él. Es Él. Y entonces necesitamos aprender a ver la Escritura como un todo y entender de que Cristo no solo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Cristo lo encontramos en toda la Escritura como el personaje central en la obra salvadora de Dios. Y esa es una de las cosas que nos ha motivado para esta conferencia. Y por eso les decimos bienvenidos. Tenemos gente de Medellín, más gente de Bucaramanga. Excelente, bienvenidos. No sé si tienen otras preguntas, Aarón y Rudy. Por mientras tenemos gente de Chile también. Álvaro Vargas. ¿Puede decirnos un poco de lo que vamos a hacer cada noche? Como un poco de cómo vamos a manejar como la hora y 15, hora y media de lo que tenemos. Esa pregunta se la voy a dejar a Rudy. Rudy es quien nos ha ayudado a definir cómo vamos a manejar el programa de cada día. Y Rudy, cuando hablé de las conferencias, tengo listas aquí unas imágenes para eso. Ok. Pues sí, como comentaba Aarón y Josué, tenemos un programa y vamos a iniciar con nosotros tres aquí, dándoles la bienvenida a todos, una pre-bienvenida, por decirlo así, viendo desde dónde están conectándose, conociendo un poquito desde dónde están viéndonos. Luego vamos a iniciar ya con la bienvenida de la conferencia. Y vamos a mostrar también algo muy importante. Hay muchas iglesias que se están plantando en distintas partes de Latinoamérica y vamos a presentar algunos videos acerca de estas iglesias. Y también quiero corregir lo que dije Latinoamérica, Iberoamérica, porque vamos a tener a alguien desde Madrid. Justamente hoy se va a presentar cómo está plantando una iglesia allá, porque la iglesia es más grande que nuestra iglesia local, hay una iglesia universal. Entonces es importante poder ver esto y saber que aunque enfrentamos en nuestros países distintas dificultades, la iglesia de Cristo está en todos lados y la iglesia de Cristo va a prevalecer siempre. Entonces vamos a tener esa presentación, ese video, vamos a conocer estas obras, mientras vemos que Aarón se cayó por ahí. Esperemos que esté bien. y luego vamos a presentar un poquito a los conferencistas. Son 4 hermanos que ustedes van a estar conociendo un día cada uno. Hoy vamos a iniciar hablando con John Edgar Sandoval de Colombia y él va a hablar acerca de Cristo en el Pentateuco. Y ahí está la imagen, ahí lo tenemos a nuestro hermano. Ahí ven un poquito de quién es él, que ya vamos a platicar y en su presentación se va a conocer más. El martes vamos a tener a nuestro hermano Alonso Ramírez desde Perú. Y él va a estar hablando de Cristo en los libros históricos. El miércoles vamos a tener a quien nos estuvo saludando por acá. El miércoles es con Israel. Con Israel, que es alguien que, si a usted le apasiona escuchar o saber acerca de los puritanos, tiene que platicar en su momento con Israel. Él le gusta mucho la teología puritana, está en este momento en Escocia estudiando un doctorado en teología, así que él va a estar ayudándonos el miércoles a ver a Cristo en los libros poéticos. El jueves, ahí sí vamos a tener a nuestro hermano Nathaniel, que está en Estados Unidos, pero él habla un mejor español que el mío, seguramente. Él ha estado en Latinoamérica mucho tiempo, ha sido misionero. Entonces, ¿y mejor que mío? Ok. No, broma. Yo creo que sí. No, pero eso es fácil, ¿va? Eso es fácil. Entonces, vamos a tener a Nathaniel el jueves y el viernes, pues esperamos tenerlos a los 4, pero estará, si no, la mayor cantidad de los conferencistas en de la conferencia. Van teniendo algunas preguntas, pueden irlas colocando por ahí, las vamos a estar recopilando entre la semana para el viernes, pues preguntarlos y que nuestros hermanos puedan ayudarnos con las inquietudes que ustedes tengan ahí. Y pues después, como Aarón y Josué hablaban, va a haber una rifa de libros al final de cada una de las conferencias. Vamos a tener una rifa de libros
y son libros que van a estar en formato Kindle porque está complicado mandárselo físicamente a todos desde todas partes que nos están viendo. Va a ser en formato Kindle. El que salga ganador, pues nos van a dar ahí sus correos electrónicos, los vamos a hacer llegar. Son, creo que, ¿cuántos libros por día, Aaron? 5 vamos a hacer hoy en la noche. Y puede ser que va a cambiar cada noche, pero vamos a dar por lo menos 4 cada noche. Ok, y de hecho yo tengo algunas imágenes aquí de los libros que se van a estar compartiendo, y luego de compartir las imágenes, de repente, Aarón, si nos pudieras por favor explicar cómo va a ser la dinámica para participar de estos sorteos. Ok, entonces ustedes pueden ver los libros. Josué va a pasar diferentes libros, los 5 ya, pero lo que vamos a hacer es, nosotros queremos escuchar de dónde están escuchándonos. Usted tiene que meter su nombre y de dónde sos en Facebook, en YouTube, a donde sea. Y al final nosotros vamos a elegir algunas personas para ganar libros. Y cuando gane, nosotros vamos a anunciarlo y usted tiene que decir, aquí estoy. Y va a tener unos 10 a 15 segundos para responder. Y si no va a respondernos, nosotros vamos a buscar otra persona. Entonces, es decir, que tiene que estar listo al final, después de John Edgar, que ya creo que, Josué, usted va a iniciar con los saludos, la bienvenida como real, ¿va? Así es. Y queremos decirles a todos bienvenidos. Nos complace mucho hoy poder estar inaugurando, dando inicio a esta conferencia Doctrinas para la Vida 2020. Este es nuestro tercer año haciendo esta conferencia, pero es nuestro primer año haciéndola en vivo. Y estamos tan contentos de poder contar con estos hermanos que van a estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Hemos orado por ellos y tenemos la expectativa no puesta en ellos, tenemos la expectativa puesta en lo que Dios nos va a enseñar a través de estos hermanos yendo a la palabra. Y pues quiero animarles a que no dejen de escribir cuáles, de dónde son, y de repente si puede compartir también cómo se dio cuenta de la conferencia, sería bastante bueno. Pero continuando con esto, ha sido interesante año tras año ver cómo esta conferencia ha ido creciendo, y hoy pues nos alegra saber de que trasciende a las fronteras de Honduras y que podemos compartir de esto que ha sido tan bueno año tras año con Latinoamérica, con Iberoamérica, de hecho, como nos decía Rudy hace un momento. No sé si quieren agregar algo más, pero antes de dejarles agregar algo más, decirles, sean bienvenidos a esta subconferencia. Sí, nada más agregar también y agradecer porque hay muchas páginas que están retransmitiendo la conferencia. Por ejemplo, en Chile está Pablo transmitiendo a través de Presbiterianismo Confesional. Entonces, pues hay otros que también están compartiendo el enlace. Sí, y yo les animo a que compartan este enlace con otros. Que pueda haber mucha más gente escuchando la palabra de Dios, a pesar de que en nuestros países en esta situación de repente nos encontramos encerrados. No sé cómo está la situación en los diferentes países. En nuestro caso estamos en una cuarentena, pero gracias a Dios que Él nos concede medios como este para poder compartir de su majestad, de su grandeza, de su bondad. Y para mí es decir, gracias por su paciencia, porque no somos expertos en esto. Somos 3 hombres viviendo en Tegucigalpa que quería hacer una conferencia y ojalá que nada va a suceder con internet y todo eso, pero gracias por su paciencia con nosotros en este proceso. Estamos aprendiendo en camino, ¿va? Entonces, sí. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, Josué, si quiere dirigirnos desde ya. Sí, pues antes de orar, a mí me gustaría hablar un poquito de presentar a nuestro hermano
John Edgar Sandoval. Y yo tengo una copia aquí porque no quiero olvidar detalles de este hermano que hoy va a estar sirviéndonos un delicioso plato de la palabra de Dios. John Edgar Sandoval es colombiano, es cristiano desde niño, esposo de Cindy Juliana y padre de Christopher, que tiene 5 años, y Francis, que tiene 2. Es pastor y plantador de la Iglesia Cristiana Reformada en Bucaramanga, Colombia, ordenado al ministerio por el presbiterio andino de la Iglesia Reformada Evangélica Presbiteriana de Colombia, miembro de la Junta Directiva del Seminario Reformado Latinoamericano. También John Edgar, a quien voy a darle la bienvenida aquí. Bienvenido, John Edgar. Nos complace tenerte con nosotros. John Edgar también es profesor de teología histórica y profesor también de misiones reformadas en América Latina. Y hoy, John Edgar, mi hermano, es un placer para nosotros que hayas aceptado la invitación a participar de esta conferencia. Y antes de dejarte la palabra, yo no sé si Rudy y Aaron de repente tengan alguna pregunta para ti también, pero nos gustaría preguntarte, ¿qué te animó a participar de esta conferencia, John Edgar? Bienvenido, mi hermano. ¿No se escucha? ¿O no? John Edgar, ¿nos escuchas? Hermano, buenas noches. Muy buenas noches, John Edgar. Quiero saber si me escucha bien y me ve bien. Sí, sí. Te vemos Sí, bien. sí. ¿Me oyes? ¿Me ves? Sí. De repente no está un poco centrado, pero te Hola, podemos hola. ver. ¿No escucho bien? Ok. Ok. Tenemos Entonces, algunos Josué, problemas lo que técnicos. podemos hacer, Josué, es hacer el video del pastor de España y podemos ponernos de acuerdo con John Edgar y ver lo que está sucediendo. Así es. Me van a dar Como unos segundos. hemos dicho, gracias por su paciencia con nosotros. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo y estas cosas suceden. Me van a dar un par de segundos mientras preparo el video. Claro que sí. Claro que sí. Entonces ustedes pueden seguir poniendo desde donde está viéndonos, seguir porque tenemos la rifa al final, que vamos a dar los 5 libros. Queremos saber de dónde están viéndonos. Es bueno saber que hay gente que quieren escuchar la palabra de Dios en un montón de diferentes lados y eso es lo que queremos escuchar hoy. Entonces creo que vamos a tener Mark Whitty de Toledo, España, diciéndonos un poco de la obra allá, ¿va? Así es. Entonces, les dejamos con Mark. Mark no pudo estar en vivo, pero este es un video que él nos envió para compartir un poco de lo que Dios está haciendo en España. Así que quedamos con él. Buenas tardes. Os saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero también daros saludos de parte del Consejo Provisional y de todas las familias de la Iglesia Cristiana Presbiteriana en Toledo. Somos una pequeña iglesia que lleva 3 años abierta con cultos dominicales. Antes del estado de alarma, solían asistir unos 30 personas en los cultos de la mañana y la tarde. Como vosotros podéis ver, nosotros probablemente tenemos uno de los púlpitos protestantes más grandes en todo el país. Nuestro local es alquilado, pero fue nuestra intención de reformarlo de tal manera que la gente sepa sin duda que ellos están en una iglesia. Cuando entran personas de Toledo por ver el púlpito, con la Biblia abierta en la mesa enfrente del púlpito y por oírnos confesar nuestra fe usando el credo apostólico, esto les hace difícil negar que somos una iglesia cristiana. Y les prepara para hacer muchas preguntas, buenas preguntas, sobre lo que nosotros creemos.
Aunque es probablemente la primera iglesia reformada en toda la historia de Toledo, al mismo tiempo es una iglesia con mucha historia. En el año 1633, Juan Aventrot murió como martirio en la plaza central de Toledo por su crimen de traducir el catecismo de Heidelberg al español. Y durante siglos, la Inquisición o el dictador nunca permitieron la apertura de iglesias protestantes aquí. Pero hace 50 años, en un barrio de Madrid, el Señor congregó juntos unos creyentes y abrió la iglesia cristiana presbiteriana en Alcorcón. Y desde los años 80, esta iglesia estaba orando por la oportunidad de plantar una iglesia hija. Y desde 2005 estaba orando por la ciudad de Toledo. Mi familia y yo nos mudamos a Toledo en el año 2014 bajo la dirección del consejo de esta iglesia. Y 3 años después, con 2 de sus ancianos gobernantes, nos llamó a ser el consejo provisional para una nueva iglesia aquí. La obra misionera en España es muy lenta y difícil. Pero como dijo Jesús, a la verdad las mías es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías. En España hay muy pocas iglesias presbiterianas. En todo el país hay solamente unos 50 iglesias reformadas, la mayoría siendo iglesias bautistas. En Toledo, como muchas ciudades, tiene casi 100,000 personas, pero solamente 8 iglesias. 3 de ellas que acaban de abrir. Y nosotros, una iglesia bautista y una iglesia de los hermanos, somos las únicas iglesias no carismáticas. En una iglesia de 100,000 personas hay menos que 1,000 creyentes. Pero nosotros estamos animados. Estamos animados porque nosotros vemos al Señor obrando en los corazones de la gente aquí. Toledo ya no es tan cerrada como antes. Y durante este estado de alarma, muchas personas, incluso nuestros amigos, nuestros vecinos, están viendo los cultos cada domingo por YouTube. También hay nuevas personas preguntándonos por la fecha de apertura al público, cuando podemos tener cultos presenciales de nuevo. El Señor está usando nuestra página web, iglesiatoledo.com, y usándola para traer a gente aquí. También nosotros estamos orando por más obreros y por más iglesias. Si Dios quiere, en el año que viene vendrá una familia de San Paulo, Brasil. Rafael está terminando sus estudios en el seminario y quiere venir a trabajar con nosotros. Nuestra oración es darle la bienvenida a Toledo y usarle aquí por unos 18 meses. Queremos que él mejore su español y formar relaciones con nuestras 2 iglesias y con las iglesias reformadas en la parte central de España. Luego queremos enviarle a la ciudad de Talavera de la Reina, una ciudad dedicada a María. Talavera es una ciudad de 60,000 personas y está a 45 minutos tanto de nosotros como la iglesia de Alcorcón. Nuestro deseo es poco a poco dar la bienvenida a otros obreros para enviarlos a ciudades cercanas, ciudades como Talavera de 50,000 personas, ciudades que nunca han tenido una iglesia reformada. En esta manera nosotros podemos formar un presbiterio y orar y ayudar a uno a otro. Como os he dicho, la obra es lenta, pero nosotros seguimos adelante porque con Dios todo es posible. Y por medio de su palabra predicada, por medio de los estudios bíblicos, por los grupos de las mujeres, el grupo de los jóvenes, los grupos de conversación en inglés, nosotros poco a poco estamos conociendo
la gente de este barrio y de esta ciudad. Estamos haciendo amistades con nuestro prójimo. Y poco a poco el Señor está creciendo su iglesia. Es lento, pero cada vez que yo salgo de la iglesia, yo puedo ver los restos antiguos de lo que pudiera haber sido una de las iglesias visigodas del siglo V. Y yo recuerdo que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Entonces, por favor, orad por nosotros, orad por más obreros, tanto aquí como en vuestros países, y orad que el Señor traiga un gran avivamiento al mundo. Que el Señor os bendiga. No te escuchamos, Josué. ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo en España? Es increíble lo que está haciendo, sobre todo si pensamos que la reforma protestante realmente nunca llegó a nacer como tal en España. Sufrió mucha inquisición, muchas cosas, y saber que en este momento se está dando todo esto, y quién mejor que John Edgar para saber acerca de historia y cómo la reforma nunca fue echó tanta raíz en España, y ahora ver que se está haciendo todo esto es maravilloso saberlo, es maravilloso pensarlo, y bueno, estemos orando por lo que está sucediendo allá. No solo en el contexto de esta iglesia presbiteriana que hemos visto que se está plantando, sino que pueden haber iglesias bautistas sanas también que se estén plantando, así que orar por la iglesia universal del Señor. Amén. John Edgar, ¿qué opinión te merece lo que escuchábamos acerca de Mark Witt? Buenas noches, hermanos, y a todos los que están aquí conectados. Ya al parecer todo resuelto. Pues hermanos, muy apasionante como decía Rudy, el Señor tiene su tiempo, y sin duda el cristianismo en una época en la historia de la iglesia fue muy fuerte allí en España, pero bueno, pasaron muchas cosas que nos lleva a pensar en que definitivamente es en el tiempo del Señor. Nos gozamos con el hermano y también estamos viendo ese despertar en diferentes países de habla hispana. Ok, John Edgar, estamos tan agradecidos con Dios de poder contar contigo esta noche, y antes de dejarte para que nos instruyas en este tema que traes hoy, nos gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te animó a participar de esta conferencia? Bueno, gracias por invitarme también, y bueno, varias cosas. Tal vez la más importante es siempre estar dispuestos a hacer lo bueno. Ese es un lema de la palabra de Dios, y eso ha sido algo en mi vida. No decirle no al Señor siempre que pueda, y podía. Entonces, esa es una razón. Otra es ver cómo Dios ha venido obrando en diferentes países con iglesias reformadas. Esto apasiona, y esto nos da la oportunidad de fortalecer, en tercer lugar, nuestros lazos de hermandad con hermanos desde España, desde Honduras y bueno, todos los lugares donde se están conectando, gracias a Dios. Así es. Pues, Rudy, no sé si tienes alguna pregunta para John Edgar. Si no, John Edgar, Vamos. Queremos dejarte este tiempo para que puedas instruirnos en lo que el mensaje que traes hoy. Bienvenido, hermano. Bueno, gracias otra vez. Muy bien. El Señor quiso que yo fuera el que empezara esta noche, y esto es bueno porque el inicio siempre tiene menos presión. Ya los demás tienen más presión, como pasa con los conciertos, por ejemplo, cuando se va teloneando, a veces se dice, y luego viene la persona más sorprendente de toda la función. Ahora, eso también es importante debido a que el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, son la base sobre la cual se construye toda la teología de la palabra de Dios. Así que desde hoy, si Dios permite, vamos a ir viendo cómo esta gran revelación nos tiene mucho
para decirnos a nosotros y por qué motivo es que somos nosotros reformados. La teología reformada es una teología eminentemente bíblica, es decir, que basa su fe, hunde sus raíces en lo que Dios ha dicho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mi oración con esta lección y a lo largo de todas las demás lecciones de mis compañeros es que no nos ocurra como le pasó a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, precisamente desde España, zarpó desde Palos de Muguer, según cuenta la historia, vino por el camino que él pensaba que lo iba a llevar a las Indias, pero encontró un lugar completamente distinto y probablemente murió sin saber toda la riqueza que había descubierto. Es desde ese país que lleva el nombre en honor a este descubridor que yo le vengo hoy a compartir a Cristo desde el Pentateuco. Tal vez usted ha leído muchas veces el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, como me pasó a mí, que soy cristiano desde niño, pero usted tal vez han pasado años y no sabe la gran riqueza que hay aquí y cómo Cristo está en estos textos. Entonces, vamos inmediatamente a uno de ellos que hemos seleccionado anticipadamente para ilustrar cómo Cristo se revela y se manifiesta en esta porción de la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala o su dispositivo en el libro de Números. Números capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba, la serpiente de bronce vivía. Cuando miraba la serpiente de bronce, mejor. Así que este es nuestro texto de hoy. Vamos a orar pidiéndole la luz a nuestro Dios. Padre bueno, te agradecemos por esta tu palabra, única regla de fe y conducta para tu pueblo. Hoy rogamos, Señor, que por medio de esta exposición todos seamos expuestos, Señor, para ver la maravilla, el tesoro de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, revelados en estas páginas de tu santa palabra. Rogamos, Señor, que la luz y la verdad provistas por tu Espíritu, así como has prometido, nos guíen, Señor, a la adoración, a la exaltación, a la salvación y a la contribución a la extensión de tu reino mientras tú regresas, Señor. Y en este nombre, Padre amado, en el nombre poderoso de nuestro gran Salvador, te pedimos todas estas cosas. Amén. Soy pastor presbiteriano conservador que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17 lo afirman. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Este es el axioma fundamental de toda esta exposición de hoy y de todas las demás durante esta semana. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero también creemos que solamente en la Biblia está la palabra de Dios.
No creemos que haya revelación inspirada por Dios fuera de lo que está escrito en la Biblia. Esto es lo que está resumido en nuestra confesión de fe, la que ha identificado a los presbiterianos históricos conservadores. Nuestra confesión de fe de Westminster, capítulo 1, el párrafo 2 y el párrafo 4, por ejemplo, nos dice, en resumen, ¿qué creemos acerca de la palabra de Dios? Nosotros creemos que la palabra de Dios, como dije hace unos momentos, está únicamente en la Biblia. En la Biblia es donde Dios ha dejado consignado, registrado su santa palabra. Y fuera de ella no tenemos otra fuente de información indispensable, suficiente para nuestra salvación y santificación. Lo digo porque lamentablemente vivimos en tiempos en donde muchos se presentan como si fuesen reformados, pero no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Otros, por el contrario, dicen sí, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creen que solamente en la Biblia está la palabra de Dios. Por eso es indispensable que distingamos entre los verdaderamente reformados y los que están deformados, los que usan una etiqueta teológica o tradición teológica para atraer incautos y luego muestran que no creen en la Biblia. Lamentablemente en nuestros países hay muchos de ellos y esa es una de las tristes razones por las cuales lamentablemente, insisto, lo digo una vez más, no ha habido tantas iglesias que se hayan fundado desde nuestra tradición teológica. Porque si alguien no cree en la Biblia, no tiene que predicar, no tiene evangelio, no tiene salvador, no tiene salvación, no hay absolutamente poder, no funda iglesias, no cambian las personas, no realiza misiones y por eso solo se queda en especulaciones filosóficas, antropológicas, sociológicas, etcétera, etcétera, y con el paso del tiempo pasan ellos en las arenas del tiempo, quedan allí enterrados. Por eso al venir a estudiar este pasaje, nos vamos a encontrar que este pasaje nos muestra a nosotros a Cristo de tres maneras principales. Número uno, nos va a mostrar a Cristo como una unidad. En Lucas 24, cuando nuestro Señor en la tierra resucitó y caminó frente a sus discípulos, tuvo un encuentro con dos seminaristas, podemos decir, personas que tenían conocimiento bíblico, pero pensaban que eso no tenía que ver con lo que estaba pasando en el momento. Hay gente que cree, lee el Pentateuco y piensa que eso tiene que ver con algún pueblo primitivo de la antigüedad. Pero nuestro Señor, según dice Lucas 24, 27, comenzó por Moisés. Eso quiere decir Pentateuco. Y continuando por todos los profetas, lo que harán mis hermanos durante esta semana, y les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Por eso creemos que la Biblia es una sola, hay una unidad. La Biblia no se contradice a sí misma. Si hay una aparente contradicción, debemos evaluar si hay un problema de interpretación. En segundo lugar, la Biblia es clara, nos dice Pedro el apóstol, un hombre que era de él, sin letras y del vulgo, nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Primera carta de Pedro 1, 10 al 12. Él habla de esta salvación que les está predicando a los cristianos del primer siglo. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos le fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, a estos que están leyendo la carta de Pedro. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Lo segundo entonces es que la Biblia es clara, clara
por medio de la interpretación inspirada, autoritativa de los autores, escritores inspirados por el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Pedro tuvo una comprensión cristiana del Antiguo Testamento y en ese sentido podemos decir que lo que hoy llamamos Antiguo Testamento es un libro cristiano que tiene que ver con nuestra fe también. Nuestra fe no inicia con el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Y tercero, vamos a ver en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 en adelante, que no quiero que ignoréis, dice el apóstol Pablo, queridos hermanos, que nuestros padres antepasados, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Observe aquí, el apóstol está diciéndonos que lo que se escribió de estas personas, todo esto tiene un significado del Nuevo Testamento que es cristológico. Esto quiere decir que la Biblia narra una historia veraz. No solo estamos asumiendo la unidad de la Biblia, sino también asumimos la claridad de la Biblia. Se puede entender su mensaje principal, sino también su veracidad. Pablo asume que estos eventos del Pentateuco, todos estos 3 pasajes que acabo de leer, están asociados con los 5 primeros libros de la Biblia. Todos estos son hechos, son veraces. Si no lo son, entonces no tenemos nada que hacer esta noche aquí. El cristianismo es el mayor fraude de todos y, en consecuencia, nosotros debiésemos estar simplemente buscando en cualquier otra experiencia extrasensorial a la que el mundo se dedica, y los cristianos murieron sin ningún objetivo en la vida, y peor aún, Jesús perdió aquello que hizo en la tierra y nosotros somos la gente más digna, de lástima, de compasión de todos los hombres. Pero sabemos que no es así, hermanos. No es así. Allí aparece una palabra muy interesante para nuestro estudio de hoy. Pablo dice en 1 Corintios 10, esto ocurrió como ejemplo para nosotros. Esa palabra ejemplo es una palabra que significa o que se usa en teología como tipo, tipología. Un tipo es un ejemplo, algo que nos quiere mostrar una situación. Y aquí nos dice que este tipo tiene que ver con nosotros. Y el pasaje que leí al principio de Números nos habla de un tipo que nos va a ayudar a ver cómo en estos 5 primeros libros de la Biblia está Cristo en su gloria, y espero con la ayuda del Señor que usted no muera como Cristóbal Colón sin conocer las riquezas del Pentateuco, que usted pueda antes de morir descubrir a Cristo mientras usted pone sus pies, sus manos, sus ojos en estos 5 primeros libros de la Biblia, y a través de este estudio usted se apasione a ver la Biblia con nuevos ojos, con los ojos cristianos, los únicos ojos con los cuales Dios quiere que nosotros los veamos. Empecemos entonces viendo el contexto. Es fundamental cuando se estudia el Antiguo Testamento, especialmente los relatos, que nosotros tengamos en cuenta el contexto. El contexto es lo que está alrededor, antes, en medio y después del texto a considerar. Este relato se refiere al pueblo de Israel. Números 21, ellos salen de Egipto por orden divina. Eso nos dice el libro del Éxodo. Eso significa salida, partida. Ellos salen de Egipto, van por el desierto, y esto ocurre porque Dios había hecho una promesa a un hombre llamado Abraham. Abraham, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 15, Dios predijo a él que su descendencia moraría en tierra ajena, esto es Egipto, y a la 4ª generación saldrían de allí.
Es por eso que en Éxodo 3, cuando aparece el ángel del Señor hablando con Moisés, se le presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Fue en cumplimiento a la promesa que Dios estableció en Génesis, que ellos han salido de Egipto y ahora están caminando por ese desierto. Ahora Dios ha escogido a un hombre llamado Moisés para que sea el representante suyo frente a este pueblo. El libro de Éxodo, capítulo 19 y 20, nos dice que Moisés es este representante de Dios frente al pueblo y el representante del pueblo frente a Dios. Él ha sido llamado para recordarle al pueblo que deben ser santos. Ellos deben vivir en todo ajustados a las demandas de Dios. Ellos eran esclavos en Egipto y debían hacer todo lo que Faraón exigió. Ahora que son librados por Dios, deben hacer todo lo que Dios les ha dicho. Ya que salieron de Egipto, ahora Egipto debía salir de ellos. Eso nos narra el libro de Levítico. Todos estos detalles que regulaban absolutamente todos los asuntos de su vida privada y pública están allí registrados para que nosotros sepamos qué consiste el ser santos, que es la frase clave que aparece allí. Así como yo soy santo, ustedes deben ser santos o consagrados o separados hacia mí. Estas personas vemos en el pasaje que no han sido santos, no han caminado con Dios. En consecuencia, ellos se han rebelado varias veces con Dios. En el libro de Números, que es el de donde tomé el texto, ellos ya se han rebelado contra Dios. El capítulo 14 nos narra de la gran rebelión con la que ellos se opusieron a Dios y le dijeron: queremos devolvernos a Egipto, no queremos a ese representante, queremos morir en el desierto. Efectivamente, Dios responde y dice que va a castigar toda esa generación incrédula, toda esa generación ingrata. Y entonces Dios les dice que todos ellos van a morir. Van a estar vagando durante 40 años en ese desierto y solamente van a entrar algunas personas que creyeron la palabra de Dios. Han muerto muchos para el texto que estamos leyendo y además han muerto también los espías que no creyeron la palabra de Dios. Están frente a enemigos poderosos. Ahí al principio del capítulo 21 tienen que enfrentarse a un rey que no sabemos exactamente cuál es, pero ese rey se opone a ellos, oran a Dios, hacen un voto con Dios, Dios los respalda y ellos son librados a través de la guerra. Entonces ahí llegamos a el contenido en específico de este pasaje. Vamos al versículo 4 y el versículo 5 viendo lo primero, y es el pecado del pueblo. ¿Cuál es el pecado del pueblo? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Aquí vamos a observar. Número 1, el contenido del pasaje. Aquí se nos muestra que ellos han visto que el camino es difícil. Dice que salieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Si usted mira geográficamente, era más fácil ir directo. Pero en el capítulo anterior, en el 20, los edomitas, los habitantes de allí, que eran descendientes del hermano de Jacob, que eran familiares cercanos de los israelitas, no los dejaron entrar. Y ese territorio, entonces, le representaba un esfuerzo mayor. Tenían que bordear esa montaña. Ahora, piense en adultos, con niños, con animales. Ese era el camino más difícil. Además, si ellos entraban por la tierra de Edom, podían tomar alimentos, podían tomar agua, lo cual fue lo que ellos le propusieron a los edomitas y no lo aceptaron. Se opusieron y se levantaron de tal manera que incluso los amenazaron con la guerra. Ahí entonces encontramos en el versículo 4 que ellos se cansaron. Se cansaron porque evidentemente era difícil lo que tenían que sortear. Cuando se cansan, entonces hablaron mal. Hablaron mal. La palabra hablar mal puede significar blasfemar, quejarse, atacar, insultar, decir mentiras, ser insolentes, ser ingratos. ¿Contra quién hablaron? Ellos hablaron contra Dios y contra Moisés, porque una constante en los relatos del Pentateuco es
que cuando se habla mal del representante de Dios, se está hablando también del Dios al que se está representando, porque fue Dios el que escogió a Moisés para que fuese su representante. En consecuencia, al hablar mal, dijeron adicionalmente una mentira: no hay agua. Cuando leemos que en el capítulo anterior ellos venían de altercar con Dios, precisamente porque dijeron que no había agua y Dios sí les había suplido agua. Fueron mentirosos, fueron engañadores y además despreciaron el alimento que Dios les había dado. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos muestran un aborrecimiento de la provisión de Dios. No quieren la provisión de Dios, no quieren el plan de Dios, no quieren al profeta de Dios y mienten. Moisés, tiempo después, recordándole al pueblo lo que ocurrió en aquel día, les dijo a los descendientes de ellos: Dios hizo esto porque los estaba probando, a ver si habrían o no de amar al Señor su Dios, o simplemente venían, era buscando beneficios temporales, terrenales, nada más, lo cual en efecto probó que en el caso de los israelitas incrédulos, sí fueron personas atraídas por otra cosa distinta a Dios en sí mismo. Este pecado se llama la apostasía, el abandono de aquello que ellos ya saben que es la verdad, aquello que ellos recibieron de parte de la deidad, Dios. Ellos se cansaron de hacer lo bueno, debían obedecer a Dios, eso es lo correcto. Se olvidaron de lo bueno, Dios los había sacado de un territorio de esclavitud, ya no estaban esclavos, así que comparativamente estaban mejor y era bueno estar siguiendo a Dios y no seguir allí, en ese lugar. Se olvidaron de lo bueno y se rebelaron contra lo bueno. Lo bueno era tener al profeta de Dios en el camino de Dios, directo al cumplimiento de la promesa de Dios. La apostasía es despreciar los privilegios provistos por Dios para su pueblo. Esa palabra tiene que ver con una gran rebelión. Un apóstata es alguien que ha recibido beneficios incalculables de Dios. Es una persona que ha recibido las bondades, lo sagrado, lo precioso de Dios y no le ha satisfecho. Piense, si ellos no están satisfechos con Dios, entonces ¿con qué estarían? ¿Con qué cosa podrían saciarse? Es por eso que el apóstol Pablo, comentando resumidamente de este y otros eventos del Pentateuco, nos dice que estas personas no impidieron su perdición a pesar de tantos privilegios. Así que la reflexión inicial para nosotros es que estos israelitas tuvieron grandes privilegios y Pablo pasa a colocarlos como tipo, como ejemplo de los privilegios que disfrutó el pueblo de Dios en la antigüedad, para luego presentarle a los corintios los privilegios que están disfrutando al tenerlo a él como apóstol, portador de la inspiración divina que les habló la palabra de Dios, y están menospreciando las señales pactuales de Dios, en este caso en 1 Corintios 11, la cena del Señor, la adoración al Señor, y el mismo Pablo habla de sus privilegios apostólicos, como depender financieramente de las ofrendas, como tener esposa, aunque él no la tenía, por lo que dice el pasaje, pero otros sí, y nos llama a la reflexión. El pecado del pueblo entonces es definido en proporción a los privilegios que disfrutaron de Dios. Que vemos entonces nosotros que estamos escuchando esta lección hoy, que no somos distintos, no somos mejores que los israelitas, somos pecadores. También estamos disfrutando privilegios como los obtuvo Israel, pero aún así no respondemos de manera adecuada. Estamos murmurando, estamos hablando contra el Mesías de Dios, contra el representante de Dios. Y si usted quiere averiguar cuál es uno de los pecados más comunes en cualquier iglesia, incluyendo las reformadas, es la murmuración. El estar diciendo que ese pastor no sirve, ese pastor no satisfizo mis expectativas.
si tuviese al pastor de tal lugar, si mi pastor tuviese tales cosas, entonces todo sería mejor. Es mentira. Dios lo sabe. El problema es que cuando abandonamos a Dios, nosotros jamás podremos sustituirlo por cualquier otra cosa y obtener satisfacción en nuestra alma. Pues como dijo el santo de la antigüedad, Agustín de Hipona, solo nosotros hallamos descanso para nuestra alma cuando estamos en Él. La tragedia es que Israel estaba con Él, cara a cara. Pues 1 Corintios 10 nos dice que esa roca de la que ellos bebieron era Cristo. Cristo estaba con ellos y aún así no les fue suficiente. Es pues un grave pecado. Del versículo 4 y 5. En segundo lugar, vamos a ver el poder de Dios que se manifiesta aquí. El Señor del pacto nos dice, Yahvé, aparece como aquel contra el cual murmuran, pero es aquel que responde en el versículo 6. El poder de Dios es manifiesto aquí en el versículo 6, porque Dios es a quien habla, o quien habla mejor, a Moisés. Vemos entonces que el Señor del pacto había enviado un juicio sobre su pueblo. ¿Cómo así que el poder de Dios? Normalmente nosotros pensamos en el poder de Dios solo para los beneficios, ¿cierto? Así pensamos como los israelitas incrédulos. Pero el poder de Dios también se muestra en la forma como manifestó su juicio a esa nación en el desierto. Dios les había predicho en Éxodo 33, Éxodo 23. Hay dos relatos en donde se nos dice que ellos debían ser cuidadosos de murmurar, de hablar mal contra Dios, porque el ángel del Señor iba delante de ellos, junto a ellos, y el nombre del Señor estaba sobre ese misterioso ángel. De manera que si ellos menospreciaban la presencia de ese ángel, entonces ese ángel los castigaría, Dios los juzgaría. Y efectivamente lo que leemos en el texto, Dios envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, los mordieron y mucha gente murió. Hubo una mortandad en medio del desierto. Aquí vemos el poder de Dios de dos maneras. En una forma es como Dios los preservó, los protegió. Dios los sacó de Egipto, Dios los condujo por el desierto, Dios los soportó a estos insistentes, ingratos e infieles israelitas. Dios los guarda alrededor de 40 años. Este relato del capítulo 21 está ya terminando la historia. La narración ya están a punto de llegar a la frontera de la tierra prometida. Pero aquí entonces también se manifiesta el poder de Dios, que ya se había visto en la bendición, dándoles maná y todas estas cosas, ahora se muestra en juicio para ellos. Y esto debemos recordarlo, que cuando nosotros hablamos de Dios o estamos meditando en el Dios verdadero tiene poder para usar aquellas cosas que creó para el mal de su pueblo. El Dios que había preservado a su pueblo durante todo ese tiempo, durante un desierto, y ustedes saben que los habitantes del desierto son serpientes y otros animales que son mortales para el ser humano. Solo en este relato se nos dice que las serpientes los atacaron a ellos. El Dios creador es el Dios preservador, pero también es el Dios juez, el mismo que juzga las naciones. Judas, en el versículo 5, en el Nuevo Testamento, dice que el Señor, anote esa palabra, el Señor, que los sacó de Egipto, fue el mismo Señor que destruyó a los incrédulos. Judas nos está diciendo que el Señor, aquí el ángel que aparece, que tiene el nombre de Dios, no es otro que el Señor Jesucristo preencarnado, quien escuchó la murmuración de su pueblo y entonces él desplegó su poder para juzgarlos. Él está anticipándonos aquí un juicio de maldición para los incrédulos, pues él mismo es el que nos dice Juan en Apocalipsis 1 y 2, que es el que camina en medio de los 7 candeleros, o sea, el que camina en medio de la iglesia, el que está en medio de la congregación a través del desierto de este mundo, observando, examinando nuestra conversación
íntima frente a Él. Esto debiese darnos temor. Por eso es que segunda de Pedro también, en el capítulo 2, él hablando de los falsos profetas, los apóstatas de nuestro tiempo, deben tener temor porque se han ido tras la codicia de Balaam. Balaam, más adelante en el libro de Números, se nos dice que engañó a otra porción de los israelitas incrédulos y también cayeron bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, todos los que me escuchan, debemos recordar que el poder de Dios no ha cambiado. Pues Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y yo sé que en nuestros países la gente lo utiliza para referirse a los milagros, ¿no? Al poder y a estas cosas. Y es cierto, pero también debe utilizarse para el juicio. Jesucristo es el mismo ayer, como en el desierto, juzgando a los incrédulos, y también en el tiempo de los discípulos y también en nuestro tiempo. Hemos de temer que así como hubo un Israel incrédulo, hoy podemos tener una iglesia y de hecho tenemos una iglesia apóstata. Nada más veamos los medios de comunicación para notar cómo los cristianos se avergüenzan del Pentateuco como si no fuese palabra de Dios, como si eso no tuviese vigencia para nosotros hoy. O reflexione, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó a su pastor explicar estos pasajes a la luz de toda la revelación de hoy? En cambio, escuchamos predicadores hablando de política, de cualquier otra cosa, economía, etcétera, etcétera, simplemente siendo determinado por la agenda del mundo. Lamentablemente están diciendo lo que la gente quiere oír. Moisés tuvo la misma tentación, decirle a la gente lo que quería escuchar, pero no. El juicio de Dios vino y como nos dice la palabra de Dios, el Señor se dio a conocer por el juicio que él ejecutó. Salmo 9 lo dice varias veces. Dios se mostró aquí y Dios se muestra aquí a través de un juicio particular, las serpientes. No hay duda que eso nos lleva otra vez a Génesis. Ahí se muestra algo. Y no estoy seguro de la relación que pueda tener las serpientes aquí con la serpiente antigua, pero lo importante es que estaba obrando Satanás sin duda alguna. Aclarando, por supuesto, que Satanás no envió las serpientes, sino las envió Dios, quien es el mismo creador, el mismo sustentador, pero es el mismo salvador de su pueblo. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que viene a continuación en tercer lugar. Habiendo visto nosotros el pecado del pueblo y el poder de Dios para juzgar a su pueblo, entonces vamos a ver el perdón provisto para los penitentes. Los penitentes, versículos 7 al 9. ¿Qué hizo el pueblo? Después que mordieron las serpientes a estas personas y algunos aún vivos mientras estaban afectados por ese veneno, se nos dice que ellos fueron a Moisés. Observe, ellos no fueron a Moisés porque sí, fue producto del juicio de Dios. Aquí encontramos entonces la misericordia de Dios que a través de un juicio con mucho dolor hizo que ellos volvieran a su mediador. Y así como murmuraron contra el mediador y lo hicieron también con Dios, ahora al buscar nuevamente al mediador estaban de vuelta ante Dios. Así que esta lección no es tan llamativa para nosotros porque asociamos que únicamente Dios nos trae a nosotros con lazos de amor. Y es cierto, pero no siempre. Hay ocasiones donde Dios atrae a su pueblo con mucho dolor. Nos recuerda, por ejemplo, Hebreos 12. Dios, hablándole a los judíos que habían creído en Cristo en el Nuevo Testamento, les advierte acerca de la disciplina de Dios, del juicio temporal de Dios, el cual azota a aquel que recibe por hijos. Muchos murieron, recuerde, o sea, fueron juzgados, pero otros que aún habían sido mordidos por las serpientes fueron preservados en el juicio de Dios y pudieron volver al mediador de Dios y reconocer su pecado. Observe que no dicen, la verdad es que estábamos cansados. No, hemos pecado porque hemos hablado mal contra el Señor y contra ti. Este representante había sido afectado. En Números 12 se nos dice que ya Moisés había sido humillado por su propia familia. Habían murmurado contra Moisés y Moisés, quien había sido un hombre bastante intolerante,
había sido transformado por el Señor de tal manera que ahora él soportó esto y lo llevó hacia el Señor. Aquí vemos entonces un mediador, un representante de Dios que soporta la murmuración del pueblo y en lugar de vengarse, ahora lo presenta el caso ante Dios. Dios escucha no al pueblo, porque todavía sentían dolor, sino Dios escucha al mediador que él mismo escogió, Moisés. Cuando él va a orar, entonces Dios le habla a él y le dice: hazte una serpiente de bronce, colócala sobre un asta. Y acontecerá que cuando alguien haya sido mordido y la mirare, entonces vivirá. ¿Qué vemos aquí entonces? Vemos que el símbolo del castigo es también el símbolo de su liberación. Hay una conexión inseparable aquí. Así como hay una relación entre el Dios creador y el Dios salvador, que es el mismo, vemos también que la salvación de Dios tiene que ver en dos aspectos. El Dios que juzga por el pecado a su pueblo es el mismo Dios que rescata a su pueblo del pecado. ¿Cómo lo hace? A través de una serpiente. La misma imagen del juicio es la misma imagen de la salvación. Inevitable que nosotros no estemos ya viendo la historia, ¿no es cierto? Y nos estemos anticipando. Pues bien, esto es lo impactante del Antiguo Testamento, que ya empezamos a entender con mayor claridad en qué consiste nuestra salvación. Si usted, por ejemplo, no ha experimentado el gozo de su salvación o no ha entendido en qué consiste esta salvación, es muy seguramente porque usted todavía no sabe quién lo salvó, ni de qué lo salvó, ni cuál fue el costo de su salvación. Nada más imagínese el momento de ser picado, mordido por una serpiente. Yo nunca he tenido esa experiencia, pero sí he observado a personas bajo el poder, el dolor de esta mordida. Gente daría lo que fuese por tener alivio. Ahora bien, Dios nos muestra en este relato que Él los iba a perdonar cuando los culpables, atención, los culpables, porque ellos habían sido mordidos por ser culpables de pecado, ellos miraran hacia la serpiente hecha precisamente por medio del representante del cual ellos habían hablado mal. ¿Ya? Entonces aquí vemos la obra del mediador. Lo que va a hacer Moisés es lo que Dios utilizará para que ellos sean librados. La obra del mediador de Dios es lo que otorga el perdón a quien pecó contra Dios y está temiendo su juicio. Ellos temieron morir bajo la mordedura de esta serpiente. Fue a causa del temor, del dolor, que Dios los atrajo hacia sí mismos. Y como dije, muchas veces Dios lo va a hacer. Los hombres culpables ante Dios no vendrán ante Dios a buscar su perdón a menos que reconozcan la inminencia del juicio de Dios. ¿Entendió eso? Si los hombres no saben cuál es el problema que tienen frente a Dios, que no es la mordedura de una serpiente, que no es la muerte en un desierto, que no es cansarse solamente de las cosas de esta vida, sino estar expuestos ante la justa ira de Dios, entonces los hombres no han de buscar el mediador de Dios. Es la lección que nos da esta porción. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, aquel gran mediador, nos da una interpretación inspirada e infalible de este evento. Precisamente a un rabino, a un teólogo judío. Y si nosotros le prestamos atención en Juan capítulo 3, eso nos ayudará bastante para cuando expongamos el evangelio de la salvación a las personas que nos oyen. En primer lugar, encontramos que había un hombre de los fariseos. Era un israelita, pero este fariseo era de un partido que se consideraba bueno. De ahí viene la palabra fariseo. Fariseo es alguien consagrado, dedicado. Este hombre se llamaba Nicodemo, era líder o maestro de los judíos. Él vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Atención, aquí encontramos algo.
y es que este hombre representante de Israel se acerca al representante de Dios. Jesús, nos dice Juan en sus 3 primeros capítulos, es nuestro Señor Jesucristo, aquel representante de Dios. Moisés fue tomado de entre el pueblo, Jesús vino de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Hubo un hombre que murmuró de él antes de estos fariseos. En el capítulo 1 al final de Juan, en el Evangelio, encontramos a un hombre llamado Natanael, a quien otro discípulo de Jesús le dice, hemos encontrado al Mesías. Pero ¿qué dice él? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Estaba murmurando contra el representante de Dios. Y entonces él le dice, ven a él. Y él vino, aunque era un hombre, tal vez fariseo, no lo sabemos, pero conocedor de la ley de Dios, se acerca ante este Salvador, representante de Dios, y cuando tiene un encuentro con él, Jesucristo nuestro Señor usa el Pentateuco. Nos habla de aquel relato de Génesis 28, cuando Jacob, el padre de la nación israelita, tuvo un encuentro con Dios, y entonces ve los cielos abiertos y ve arriba de esa visión al Señor, ve a Yahvé allí diciendo que él tiene un pacto con él, con Jacob. Jesús dice que desde ahora que ha conocido a Cristo va a haber cosas sorprendentes. Y prueba de ello, Jesús le dice, yo estaba allí cuando estabas estudiando en la higuera. La higuera era el sitio donde se sentaban los judíos a leer la Torá. Jesús está en la Torá. Jesús está en el Antiguo Testamento y él ve a aquellos que de manera sincera, honesta, están buscando la salvación de Dios, que temen al juicio de Dios. Por eso Juan, el escritor de este evangelio, nos dice en el capítulo 1 que la ley vino por medio de Moisés, relacionada con el Antiguo Testamento, pero la gracia y la verdad aparece por medio de Jesucristo. Esto nos está preparando el Estado de Israel, que estaba en oscuridad. Leía, como hasta el día de hoy, el Pentateuco sin ver a Jesús. Y es posible que esto explique por qué en nuestros países está creciendo el judaísmo, el mesianismo. La gente piensa que hay algo oculto que nosotros los cristianos no hemos visto en el Antiguo Testamento, y lo es cuando no vemos al Hijo de Dios en el Pentateuco. Pues bien, aquí entonces se nos muestra que este hombre se convierte en discípulo y luego en el capítulo 2, en el 10 y en el 11 se nos dice que el principio de señales hizo Jesús para confirmar que él era el Mesías, el gran representante de Dios. Entonces encontramos en el pasaje de Juan 3 que Jesús es el representante de Dios, como lo fue Moisés. En segundo lugar, vemos en el versículo 3 que Jesús le habla a este hombre que él necesita una liberación mayor. Los israelitas en el capítulo 2 de Juan están celebrando, están recordando allí en el templo sus festividades religiosas, a donde Jesús fue y purificó este templo. Los judíos lo acusan de destruir su religión, y dentro de esa religión estaba la mayor conmemoración, que era la liberación de Egipto. Éxodo capítulo 12. Pues aquí Jesús está hablándole a este hombre que es rabino, que es teólogo, que es conocedor, que él necesita nacer de nuevo. Él tiene un problema, y es el mismo problema del Israel del Antiguo Testamento y de todo el mundo, en cualquier lugar, pueblo, lengua, tribu y nación. Y es que si no nace de nuevo, que si no es salvado por Dios, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Eso es lo que nos muestra a nosotros el Pentateuco, que aquello que le falta a Israel es una salvación más plena, la cual se explica a través de la vida y obra de la encarnación del Hijo de Dios. Esto solo es posible porque alguien descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo, y él utiliza figuras del tabernáculo, otra vez Pentateuco, lavarse, el que naciere del agua, el que naciere del Espíritu. Está hablando de toda esta terminología del antiguo pacto en relación a la salvación. Este hombre todavía está dándose cuenta que le falta algo y trata de racionalizar la salvación. ¿Acaso lo que necesito es reencarnarme? ¿Acaso lo que necesito es volver a meterme en el vientre de mi mamá? No, no es lo que usted hace,
es lo que hace Dios, que es lo tercero. Jesús viene como el rescate de Dios. Él es el rescate, así como Moisés al orar a Dios recibió la instrucción de Dios e hizo ese asta donde estaba la serpiente. Ahora Jesús conecta esto. Un problema, necesitan un representante, ese es Jesús. Tienen una respuesta de Dios, es Jesús quien responde, y ahora Él es el rescate. ¿Cómo rescata Jesús a su pueblo? Bueno, Él viene de noche. Jesús va a ser puesto a la luz del día. Cuando, dice Él, el Hijo del Hombre se ha puesto como la serpiente. Allí fue puesta en el desierto. Es la primera vez que Jesús está anunciando su muerte en el Evangelio de Juan. Y si usted leyó el Evangelio de Juan, sabe que es el único evangelio donde se centra en la pasión, la última semana de la muerte de nuestro Señor. Así que es clave este evangelio para entender cómo la salvación provista a través del Hijo de Dios es el rescate que Dios ha provisto para su pueblo. ¿Cómo lo hace entonces? Así como la serpiente, dice el Señor, fue levantado en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Aquí hay dos relaciones maravillosas. La primera es, recuerden, que el mismo juicio les sirvió a ellos para ser el medio de salvación. En Juan, el capítulo 3, Jesús está hablando de salvación en el versículo 16, pero luego el 17, 18 en adelante, dice, el que no cree en él ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que las personas no es que se van a condenar porque no crean en Jesús, no, es que ya están condenados porque la ira de Dios está sobre todas las naciones, nos dice Génesis 3, porque el pecado de Adán alcanzó a todos, incluyendo los israelitas, que tuvieron todos los privilegios de Dios y aún así no fueron a Dios por su propia decisión. Es necesario que ante la inminencia del juicio de Dios, ellos vayan detrás del rescate provisto por Dios. En segundo lugar, Romanos 8:3, el apóstol San Pablo dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne para rescatarnos. ¿Qué hizo el Señor? Tomó un elemento físico para mostrar su salvación. Tomó un cuerpo humano, físico, y experimentó un dolor mayor que el de la mordedura de la serpiente en el desierto. Jesús soportó toda la ira de Dios, no lo que los israelitas soportaron por un poquito de tiempo mientras estaban mordidos y mientras Moisés se realizó lo del asta sobre la cual puso la serpiente, sino Jesús soportó toda la ira de Dios hasta el final. Por eso, mis hermanos, aquí encontramos la gran figura del mediador, el cual es quien nos está anticipando una mayor salvación de la que obró, la que me dio Moisés. Moisés está ante la entrada de la tierra prometida, luego en el quinto libro resume todo lo que pasó, y ahora nosotros tenemos al gran Mesías Jesús, quien después de morir por el juicio de Dios en la cruz, es Él el gran sacerdote que ha presentado su propia vida en expiación por nuestro pecado. Si usted leyó en el contexto, va a encontrar que este episodio de Números 21 nos narra antes que Aarón murió, el sacerdote había muerto. Jesús es el gran sacerdote que además está también en el templo, porque en lugar de lo que Dios en ocasiones le dijo a Israel cuando pecaba en el desierto, vayan al tabernáculo de reunión, aquí Dios no lo llevó al tabernáculo, allí Dios lo llevó al asta que anticipa la cruz. Es Jesús, el gran sacerdote que nunca muere como Moisés. Es el gran representante que sí entró a la Canaán celestial, el reino perfecto donde está la gloria de Dios, mientras Moisés no entró, porque él también se enojó con este pueblo. Y es Jesús, el templo vivo de Dios, el cual muriendo ha resucitado y vive para siempre para perdonar los pecados de su pueblo, no solo una vez en el desierto, no solo una vez como iglesia en esta vida, sino por siempre y para siempre. ¿Qué podemos nosotros decir entonces? Lo que había predicho Isaías capítulo 11, versículo 10. Se levantará pendón
bandera a las naciones y se proclamará la salvación del Señor. Esta salvación es mayor, la que habla Jesús, porque no solo es para los israelitas, sino como dice el autor de este evangelio en su primera carta de Juan 2, del 1 al 2, que Él es el propiciatorio, es Él sobre quien descendió la ira de Dios y ahora nos alcanza su salvación, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, para todo el pueblo penitente que mire hacia el Mesías colgado en una cruz y no le dé vergüenza soportar y llevar la vergüenza que llevó el Hijo de Dios. Por eso es que lo que más molesta a este mundo religioso, incluso, es que hablemos de una salvación que demanda sangre, que demanda el sacrificio del Hijo de Dios. Le llaman abuso infantil cósmico, porque ellos no pueden aceptar que este sacrificio obrado una vez y para siempre sea hoy suficiente para salvación. Pues bien, tenemos dos evidencias. Una de ellas, Jesús les estaba enseñando a esos israelitas a tener temor de él y cumplir su pacto. No lo hicieron, murieron en el desierto. Salmo 95, toda esa generación, salvo algunos que entraron. Hoy sabemos que Jesús predicó la destrucción del templo y miles de judíos murieron mucho más, esperando una salvación distinta a la que había provisto el representante de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Se quedaron esperando y defendiendo su templo y lo defienden hasta el día de hoy y siguen lamentándose en un muro en lugar de ir a lamentarse delante del mediador, como lo hicieron sus ancestros cuando fueron a lamentarse ante Moisés y como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el nombre del Hijo de Dios. La conclusión para nosotros es que después que la visita del mediador Jesús se dio y vemos que es mayor a Moisés, tenemos un mayor testimonio a su favor de ser el único medio de salvación que fue dado para Israel en esa época y dado para el nuevo Israel, la iglesia de esta época, sin excepción alguna, siempre y cuando vengamos nosotros temiendo el juicio de Dios y se ha movido nuestro corazón en temor a Él y contemplemos nosotros la maravillosa gracia de Dios, de aquel que dice Juan, que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Atención, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Millones de islámicos, millones de judíos incrédulos de Jesucristo no pueden obtener perdón ni salvación. Este es el mensaje universal que transformó el mundo y es el mismo mensaje que predicamos los reformados históricos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Algunas aplicaciones adicionales para esto, mis hermanos. Número 1, el apóstol Pablo cuando presenta su audiencia allí, tiene la oportunidad de exponer su evangelio en el lugar más importante, el centro del mundo, Roma. Digamos que usted tuviese 5 minutos en la asamblea plena de la ONU, ¿de qué hablaría? ¿De los pobres, de los necesitados, de la gente de determinada raza, etcétera, etcétera? Nuestro apóstol habla del mensaje más importante y es, todos hemos pecado al igual que los judíos. ¿Qué usa Pablo? El Pentateuco, Romanos 1, 2 y 3. Usa los salmos, usa la ley del Señor, dice primero el judío, pero también el no judío. Nosotros predicamos el Pentateuco y sabemos que ese Pentateuco condena a todo el mundo, muestra su condenación, su justa condenación. Pero también cuando predicamos el evangelio hoy, en segundo lugar, nosotros pensamos en los privilegios que tuvieron los judíos y los privilegios que tenemos hoy. Hoy tenemos más claro el evangelio que ellos. Ellos no sabían que había una salvación mayor porque ellos se emocionaron y tomaron ese asta y la conservaron y le rindieron culto hasta que vino un rey en primer libro de Reyes y la partió. Todavía los judíos están buscando los objetos. Vemos cristianos sin conocimiento bíblico buscando objetos sagrados para obtener perdón. Absolutamente no. Nosotros confiamos, como dice Pablo en Romanos 3, otra vez hablando del Pentateuco,
que Él es el propiciatorio. Dios no perdonó a nadie en la antigüedad, sino basado en el gran sacrificio del Hijo de Dios que se cumplió en la cruz. Él dice que en su paciencia Él se abstuvo de castigar los pecados pasados y todos se los aplicó a Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Y por último, ¿qué evangelio es el que le presentamos al mundo? Pablo en Romanos 10 está hablando en el gran capítulo de la salvación de Israel, diciéndonos que Israel tiene los profetas, tiene los patriarcas, el tabernáculo, todo, de los cuales vino según la carne Jesucristo. Y él usa Deuteronomio, que es con lo que se termina el Pentateuco, hablando de la restauración, de los judíos que se arrepientan. Y él usa ese pasaje diciéndonos que los judíos no tienen que ir arriba, no tienen que mirar a otro lado, sino cerca de ellos está la palabra. Esto no es algo místico como una oración que usted ya sabe que se ha utilizado de mala manera. No, sino que ellos tenían y ellos habían aprendido a memorizar desde niños en el Bar Mitzvah el Pentateuco. Eso quiere decir, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que el Pentateuco habla de Cristo. ¿Ha sido usted salvo con este evangelio como lo fue Pablo? O al contrario, como dice Pablo, 2 Corintios 3, todavía tiene el mismo velo sin descorrer, el cual lo quita Cristo. 2 Corintios 4:4 dice que Él es el que salva aún del legalismo y de la falta de comprensión, mejor, de la palabra de Dios. Esta es la gran salvación que tenemos. Ahí le aplica el término Señor, amo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Oremos, hermanos. Te agradecemos, nuestro Dios, por amarnos tanto y darnos la comprensión de este Pentateuco a través del Evangelio de Juan y a través de la carta a los romanos. Si alguno de mis hermanos tiene la oportunidad de hablar a una gran audiencia, que no tenga temor. Nosotros no hablamos un evangelio según hombres o según la especulación humana, como dice San Pablo en Gálatas 1. Este evangelio lo hemos recibido por revelación e inspiración de Jesucristo y está confirmado, está consignado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hoy estamos hablando del mismo Jesucristo que es ayer, hoy, por los siglos, el mismo, el cual confirma que estas palabras son fieles y verdaderas. Rogamos, Señor, por la salvación de todo pueblo, lengua, tribu y nación, especialmente por los que hablan español. Utiliza, Señor, este estudio durante esta semana para que muchas personas salgan del gran error en el que han caído por no ver claramente al Mesías, al representante de Dios, el Hijo de Dios, verdadero hombre, el cual nos ha logrado para nosotros una mayor salvación que la que obró el representante temporal débil Moisés. Y así como Moisés entró a una tierra prometida más grande, allí en el monte de la transfiguración, así nosotros contemplemos una Canaán celestial más grande que una tierra física allí en Palestina, como la gente hace hoy. Que nos movilicemos hacia la misión de la iglesia. Te suplicamos en esta hora, Señor, que los recursos, los obreros, las iglesias, los medios de comunicación, los estudios, los seminarios, todo esté enfocado en esta gran misión que tenemos frente a nosotros. Así como terminó San Pablo orando por el plan de llevar el evangelio a España. De allí no sabemos si llegó o no llegó, pero estamos seguros que allí llegó el evangelio a España y de allí, Señor, de una u otra manera nos llegó algo de este evangelio. Rogamos que nos sigas aclarando este evangelio para la gloria y honra de tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. John Edgar, este ha sido un tiempo excelente y te agradecemos por llevarnos a la palabra y llevarnos a ver la gloria de Cristo en el Pentateuco. Realmente muchas gracias. Y yo quiero invitarte, si puedes hacerlo, si no se siente libertad de seguir. Pero estamos a punto de hacer el sorteo de libros. Y yo me lo quiero ganar. Ok.
¿Recuerdas cuáles son los requisitos para participar en el sorteo? No ser conferencista. Ese era el primer requisito. No. Realmente el requisito es haber puesto tu nombre y de dónde, o sea, tu nombre ya va en el usuario, pero de dónde nos escuchabas. Así que creo que no sé si Aarón o Rudy ya tienen los resultados del sorteo, ¿cierto? Sí, Aarón los tiene. Ok, entonces Aarón tiene los resultados ya y recuerden, es necesario que la persona que sea mencionada responda allí en los comentarios, aquí estoy o heme aquí. Vamos a considerar algo, tenemos un retraso como de 10 o 15 segundos en YouTube. Entonces, si la persona que comentó era de YouTube, vamos a necesitar... Hay gente diciendo aquí estoy ya y todavía no hemos mencionado nombre. Ok, eso es interesante. Ok, entonces... Mire, esta fórmula fue de bastante tecnología. Yo tengo 5 niños y cada uno llegó y eligió un nombre. Entonces, excelente. Ni uno de ellos puede leer y uno tiene 7 y puede leer un poquito, pero solo quería ver fotos. Entonces me dijo, me gusta esa foto. Entonces, eso fue la fórmula. Entonces, la fórmula. Entonces, no es, es muy random, para decirle claro. Entonces, el primer ganador, y qué loco que ustedes me dieron esto para decir todos estos nombres. Y yo soy el gringo en este grupo. Y yo tengo que leer todos estos nombres y lugares solo para molestarme, ¿va? Entonces, vamos a ver. Silvio Oscar Machado, de Argentina, ganó el primer libro. Felicidades, wow. Silvio. Queremos saber si ahí está. Oscar Machado. Necesita escribir ahí. Yo voy a seguir y ver lo que sucede. Sí. El siguiente, es E-I-N-E-R, Einer Navarro Carrillo, de Aguachica, César, Colombia. Entonces ganó el siguiente, eso es el siguiente libro. El tercer libro es alguien de Tegucigalpa, Honduras, Blanca Alejandra Hernández, de Tegucigalpa. Entonces ella ganó el tercer libro. También tenemos de Santiago, Chile, Álvaro Vargas Romero. Álvaro Vargas Romero. Saludos de al Santiago, Álvaro. Chile, que ganó eso. Y finalmente no me fijé en el lugar de esta persona, lo siento, pero Erika Patricia Botello Robles ganó el número 5. Entonces, ya no sé si la gente está diciendo aquí estoy o porque sigue más personas si no hay un sí. Ok, tengo a Einer Navarro Carrillo. Ok. Y nadie más. ¿Ganó? Tengo a Einer Navarro Carrillo. Einer, vamos a estar contactándole para hacerle llegar su libro. ¿Podrías, Aarón, repetir los otros nombres, por favor? Sí, Blanca Alejandra Hernández de Tegus. Ahí está también ya. ¿Está allá? Sí, ahí está, arriba de Einer, de la que acaban de marcar. Sí, aquí está. Blanca Alejandra Hernández. Aquí está. Muchas felicidades, Blanca. Y Álvaro Vargas Ramero, de Santiago, Chile. Creo que ya es muy tarde en Chile. Puede ser que... No, aquí está, ahí está. Ahí está, listo, escuchándonos hasta ¿Lo viste? la madrugada, ¿va? Aquí está, sí. Álvaro Vargas Romero, muy bien. Felicidades. Faltan Vamos a dos. estar contactándoles para hacer esto. El siguiente es Erika Patricia Botello Robles. Ahí está. Presente, hermanos. ¿Puede decirnos de dónde fue mi culpa? Lo siento. ¿De dónde está escuchándonos? Erika Patricia. Aguachica. Aguachica también. Aguachica. Entonces la gente de Aguachica están ganando bastante. Puede ser el siguiente día va a ganar más, ¿va? Entonces hay que estar listo para Alonso mañana.
Silvio Oscar Machado de Argentina. Es el último. Vamos a ver, estoy buscando. Si no, mis niños tenían 4 más listos del sorteo. Silvio, no lo veo. Yo no veo a Silvio todavía por acá. Ok, entonces el siguiente es Giovanni Gómez de Bucaramanga. ¡Wow! Giovanni Gómez de Bucaramanga. No sé si está diciendo que sí, está. Estoy buscándolo. Démosle un momentito porque lo Por acabas favor. de... Sí. Por favor. Creo que John puede enviarle mensaje para decir ¡Rápido, "Hey, ya rápido! gané, ya 50-50, ganó". Ya. ayuda del público. Porque si no, tengo 3 más. Oh, ¿Quién ¿habías era? mencionado un Giovanni Gómez? Giovanni Gómez de Bucaramanga. Ahí está. Ahí está. Ok. Pues esos son nuestros ganadores del día de hoy. Y mañana vamos a tener 5 más. Vamos a hacer lo mismo. Creo que la manera de hacerlo con mis niños no falló. Entonces vamos a seguir con esa manera porque ellos eligieron personas de cualquier lugar, ¿va? Entonces no era gente solo de Tegus o gente solo de Bucaramanga o lo que sea. Teníamos varios. Entonces ahí está. Eso fue el sorteo de hoy. Ok. Para concluir, a mí me gustaría darle un poco, hacer una pregunta más a John Edgar. Y es, ¿qué le dirías a aquellas personas que de repente no pudieron conectarse a tiempo hoy o que ya llegaron al final? Bueno, eso es como leer la Biblia solo en el Nuevo Testamento. Se perdieron bastante porque mañana el hermano que viene va a edificar sobre lo edificado y así sucesivamente. Entonces, les animamos para mañana, para poder conectarse temprano. Mañana vamos a estar hablando de contemplando a Cristo en los libros históricos. Seguro va a ser un excelente tiempo como el que disfrutamos hoy también. Gracias a Dios, usando a John Edgar Sandoval. Muchas gracias, mi hermano. Gracias otra vez por estar ahí. Bueno, estamos orando por todo el evento. Ok, Rudy, ¿podrías cerrar en oración, por favor? Claro, oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este momento que nos has permitido en tu palabra, donde has mostrado cómo la palabra tiene una unidad y todo gira alrededor de Cristo. Gracias, Señor, porque hemos visto cómo en el Pentateuco esa promesa de la redención en Cristo ya estaba provista y estaba mostrada en distintas partes y distintas formas. Permite, Señor, que podamos atesorar eso y saber que desde hace mucho tiempo Cristo ha sido siempre el único medio de salvación para aquellos que has elegido en tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Buenas noches, que Dios les conceda descanso y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Amén. Feliz noche. Saludos a todos. Nos vemos. Gracias otra vez.